on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. Stand up, stand up, stand up, stand up, everybody. Yeah, the praise goes up, his presence comes down. Lift my voice to the Lord when there's trouble all around. I was born to praise, living in this glory now, feeling the sun rays. I'm walking on cloud nine, life with the incline, living in God's dream, victory now mine. Woo! Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to worship him, I was born to praise the King. Lift my hands and worship him. Hey, there's nothing like him, nothing like him. We weren't made to worship him, we were born to praise the King. Hey, hey, give him all the praise. Hasta que sobra y abunde, Señor. Yo te pido, Señor, en esta mañana por tu iglesia, que tú le sigas bendiciendo, que tú le sigas dando, Señor, que tú pongas los medios, Señor, para que cada uno de mis hermanos esté recibiendo ese sustento, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que aún tú sustentas a los pajaritos, Señor, tú sustentas, Señor, todas las cosas. ¿Cuánto más no harás por nosotros, Señor, que somos tus hijos? Y esta mañana, Señor, declaramos, Señor, que tu bendición se derrama, Padre, en tu pueblo hasta que sobre y abunde, Padre. Lo creemos y lo declaramos en esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor, que estas finanzas puedan ser, Señor, administradas de la mejor manera, Padre, porque sabemos que tu iglesia también necesita ese sustento, Señor, que tu iglesia necesita, Padre, ser mantenida, Padre, para poder seguir predicando tu evangelio, Señor, para poder seguir propagando, Señor, las buenas nuevas. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, porque tú has puesto un corazón agradecido, un corazón, Señor, obediente para poder ofrendar y diezmar, Señor. Y sabemos que tú no te quedas con nada, Señor, que tú nos vas a dar más, Señor, aún más, Señor, de lo que podamos necesitar. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que de ti vienen todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos, porque Él lo merece. Amén. Y estamos aquí porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Bueno, pues vamos a pasar a la palabra. Tomen su lugar, hermanos. Esta mañana nuestra pastora, quien va a compartirnos la palabra de esta mañana, trae una palabra poderosa que nos va a hablar acerca de madurez espiritual. Entonces, hermanos, que el Señor abra nuestros oídos espirituales para que podamos recibir esa palabra en nuestro corazón y podamos ser hacedores de ella. Amén. Bueno, entonces vamos a pasar al contenido que tiene la página y pasamos después a la palabra del Señor. Amén. Te presentamos nuestro contenido de redes sociales. Intercediendo por ti, un hermoso tiempo de aprendizaje, oración e intercesión, todos los martes a las 6:30 p.m. Tiempo de café, un momento especial donde podrás interactuar en tiempo real con nuestros pastores e invitados. Te esperamos con una deliciosa taza de café todos los jueves a las 7 p.m. Si no tienes la oportunidad de acompañarnos en nuestra congregación, puedes unirte a nuestra celebración en línea. Disfruta junto con nuestra alabanza en vivo de un hermoso momento de adoración a nuestro Dios, seguido de una importante y refrescante predicación. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. La prédica está por comenzar. Puedes ir por un café o ir al baño. ¡Corre! Te queda un minuto.
Te presentamos nuestro contenido de redes sociales. Intercediendo por ti, un hermoso tiempo de aprendizaje, oración e intercesión, todos los martes a las 6:30 p.m. Tiempo de café, un momento especial donde podrás interactuar en tiempo real con nuestros pastores e invitados. Te esperamos con una deliciosa taza de café todos los jueves a las 7 p.m. Si no tienes la oportunidad de acompañarnos en nuestra congregación, puedes unirte a nuestra celebración en línea. Disfruta junto con nuestra alabanza en vivo de un hermoso momento de adoración a nuestro Dios, seguido de una importante y refrescante predicación. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. La prédica está por comenzar. Puedes ir por un café o ir al baño. ¡Corre! Te queda un minuto. Buenos días a toda la audiencia, muchísimas gracias por su preferencia, gracias porque le abren la puerta a la palabra de Dios en sus familias, en sus vidas, en sus casas, y créanme que ese es un tesoro que no tiene precio. Así que gracias por darle esa parte a Dios, de poderlos recibir, de abrirles las puertas de su corazón, de su casa, de su familia, porque va a haber grande bendición, ¿sí? Amén. ¿Estamos contentos? Amén. ¿Alguien viene por primera vez que no le hayamos dado la bienvenida en 1, 2 o 3 domingos anteriores? Si pueden levantar su manita, se los agradecemos. Muchas gracias, bienvenidos. A ver si por ahí me gritan su nombre, o por ahí Martita o Chava, si me dicen, ¿cómo se llama? Aranza, bienvenida Aranza, que Dios te bendiga. ¿Alguien más que venga por primera vez, que esté, que no haya levantado su manita o que no le hayamos dado la bienvenida en otro domingo? Ok, pues todos los demás somos de casa. Dense un fuerte aplauso a todos los de casa. Y bueno, ¿alguien sabe de qué vamos a hablar hoy? Madurez espiritual, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar con este tema, sí quisiera que pongas tu mano en tu vientre, en lo que tu espíritu reciba, porque estamos hablando de madurez espiritual, es decir, que nuestro espíritu le hable a nuestra alma para que nuestro cuerpo sea el que haga las cosas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces pongan su mano aquí y díganle: Espíritu mío, que te rozas con el Espíritu de Dios, que vivificas mi alma, quiero que hoy entiendas que la madurez espiritual nos hace discernir toda la palabra con sabiduría, con inteligencia, y que nos hace vivir en plenitud. Amén. Amén. Ahora sí, yo les podría decir hacer una pregunta. ¿Quién se siente maduro espiritualmente? Pero no me respondan hasta el final, ¿sale? Para que al final nos demos cuenta si vamos rumbo a la meta, si nos falta mucho, si vamos encaminados, si no hemos iniciado el camino. Así que hoy les hablamos a su espíritu, y que su espíritu los lleve a una madurez espiritual que ustedes puedan reflejar en su vida diaria. Amén. No sé si hay una imagen ahí que ustedes puedan ver.
Y la madurez espiritual la quisimos reflejar porque en un árbol, porque habla de la palabra que dice que por los frutos seremos conocidos, ¿verdad? La palabra nos dice que por nuestros frutos nos conocerán, ¿verdad? Y constantemente Dios nos está hablando y nos está a veces comparando con un árbol, con los árboles, ¿verdad? ¿Se acuerdan o quién ha leído Daniel y se acuerdan del rey Nabucodonosor? ¿Cómo le hace tener un sueño y lo asemeja con un árbol frondoso, grande, donde le da sombra a los animales silvestres, ¿verdad? Donde cobija a muchas naciones y habla de un poderío. Dios constantemente nos habla y nos compara con árboles. No sé si podemos ver la imagen, ¿ya la tienen? ¿Sí? Habla de que los árboles tienen raíces profundas, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿ustedes han visto alguna vez que algún árbol se eche a correr por una tormenta eléctrica? Más bien le cae el rayo y lo parte en dos, ¿sí o no? A veces así nos pasa en la vida, ¿no? Es tanta la carga que sentimos que nos partimos en 1000 pedazos. ¿Han visto a un árbol echarse a correr por el sol porque esté cansado de tanto sol? No, ¿verdad? ¿Han visto a algún árbol que se eche a correr con un granizo o con una lluvia pues fuertísima, una tempestad? Ahí los vemos, ¿verdad? Bien, los puede sacudir el aire, el viento los puede traer de un lado para otro, pero sus raíces son profundas. Entonces, en esta hora, lo que queremos es hacerles notar a ustedes y que se den cuenta ustedes que la madurez espiritual nos va a llevar a tener un estilo de vida que todos lo van a notar en nuestras vidas. Y sobre todo aquellos que no conocen a Dios, porque muchas veces habemos cristianos que otros no quieren saber de Cristo por causa nuestra, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces no reflejamos la madurez espiritual. Pero cuando una persona tiene una madurez espiritual, es porque habla de la gracia del Señor, porque se mueve en la gracia del Señor, porque habla de plenitud, porque no presenta quejas ante Dios, porque muchas personas pueden tener situaciones adversas y pueden levantar queja contra Dios, ¿verdad? ¿Ustedes creen que nosotros podamos levantar queja contra nuestro Creador? Qué mal nos veríamos, ¿no? Levantando una queja. O muchas veces le preguntamos a Dios el por qué nos pasan estas cosas, ¿sí o no? O sea, nosotros tomamos las malas decisiones y luego le decimos a Dios, pero ¿por qué nos pasan estas cosas, sí o no? Pero nosotros somos los que tomamos las malas decisiones, no es Dios. Dios nos da una manera de vivir dentro de la palabra de Dios, pero nosotros siempre tomamos caminos que como más cortos o más fáciles para tomar decisiones. Y lo que no tenemos o de lo que no gozamos o de lo que no queremos disfrutar es de la paciencia, ¿sí o no? ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas o buscamos que alguien nos ayude? Estamos queriendo que Dios nos resuelva de un día para otro y no tenemos la paciencia de esperar que Él meta su mano en nuestras vidas y nos transforme, ¿verdad? Sino que queremos hacerlo todo en nuestras fuerzas. Entonces, el reino de Dios, ¿qué nos dice? ¿Qué es el reino de Dios? Otra vez más fuerte. Es justicia, paz y gozo. Es correcto. La justicia la podemos entender porque el pastor, sí o no, siempre nos está hablando de justicia para que nosotros entendamos nuestra nueva condición delante de Dios. ¿Sí estamos en lo correcto? Entonces, de la justicia hemos entendido. Ahora, de la paz y del gozo, ¿qué entendemos por la paz y el gozo? Bueno, vamos a ver Colosenses 1
11, por favor, para que me ayuden ahí en su teléfono, en su Biblia, y que lo podamos leer todos juntos. Me dicen amén cuando lo tengan listo. Amén. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda ¿qué? ¿Y qué? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la ¿qué? De la herencia de los santos en luz. Amén. Entonces, somos hijos, somos herederos, tenemos una herencia, pero dice que nosotros conforme a la potencia de su gloria, es decir, por nosotros mismos no podríamos entrar a esa paciencia y longanimidad. ¿Habían escuchado esa palabra? ¿Nos suena raro, no? Suena como a ¿qué le suena? Como a longaniza, ¿verdad? Pero no. Segunda de Timoteo 3:10 nos dice, pero tú has seguido mi doctrina. Pablo le habla a Timoteo, su discípulo. Dice, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Son estas claves muy importantes. Pablo le está diciendo a un discípulo suyo que ha entrado en esa madurez espiritual. ¿Sí lo podemos ver? Porque dice, tienes conducta, sabes que tienes ya un propósito, porque todos los que entendemos que ya somos hijos, que somos herederos, no nada más nos vamos a gastar la herencia, ¿sí o no? Tenemos que ir por un propósito. Dios nos ha dado un destino y tenemos que ir desarrollando nuestro propósito. Entonces Pablo le dice, Timoteo, tienes un propósito, pero lo vas a lograr con fe. Tienes la fe suficiente para hacerlo. Tienes la longanimidad, amor y paciencia. Ahora bien, quien traiga su teléfono puede buscar qué significa longanimidad. Y la longanimidad en el diccionario de la gramática española nos dice que es generosidad y amplitud de ideas y conducta. En latín significa largues, de longanimidad, y habla también de ánimo. Es decir, que necesitamos ser extendidos en la longanimidad para entender que podemos pasar por situaciones difíciles o no, pero que nuestro ánimo no puede cambiar. Hay un diccionario que nosotros manejamos como bíblico, nos dice que es la perseverancia y constancia de ánimo frente a obstáculos y adversidades. ¿Alguien aquí ha tenido la vida fácil? Hemos pasado todos por obstáculos, ¿sí o no? Por adversidades, por situaciones difíciles, por circunstancias que a veces pensamos que ya de esa no salimos, ¿sí o no? ¿Verdad? Hacemos más grandes a nuestras circunstancias de lo que es Dios. Y aquí nos habla mucho de la longanimidad. Y nos dice que es la perseverancia y constancia. Entonces, la palabra nos habla también de la permanencia, ¿sí o no? Dice la palabra que si permanecemos ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Dice que pidamos las cosas, pero te dice que tienes que permanecer. No es que tomemos a Dios como botiquín o que busquemos a Dios por su bolsillo, sino que permanezcamos en esa casa de ese canto que acabamos de escuchar, porque ya somos de la gran familia de Dios. Y entonces, si somos hijos de Dios, ¿podemos andar fluctuantes de aquí para allá? No, ¿verdad? Pablo habla también de ser inmaduros, habla de ser bebés que necesitamos papilla cuando venimos a Cristo, pero también habla del alimento sólido. El alimento sólido es para los que tenemos que estar en esa madurez espiritual.
¿Vamos comprendiendo hasta aquí? ¿Sí? Vamos entendiendo que no podemos estar siempre siendo niños fluctuantes, que hacemos las cosas bien y después las dejamos de hacer. Por decir, cuando iniciamos este año por la pandemia no pudimos hacer aquí lo de las primicias, pero yo con muchos me conecté y quedamos en que íbamos a hacer las primicias y que íbamos a comenzar a leer la palabra, ¿sí o no? Pero conocemos que muchos decimos que sí y en el camino vamos soltando todo lo que hacemos, ¿sí o no? ¿Cuántos hasta el día de hoy permanecen en esas primicias? ¿Cuántos están leyendo la palabra? Amén. Ahora, si yo les preguntara, les aseguro que unos van en un libro y otros van en otro y otros van en otro. ¿Y en qué libro deberíamos de ir en este tiempo? ¿Leyendo la palabra? En Jeremías. Es correcto. Entonces, obviamente nos damos cuenta que nos hemos atrasado, que no estamos haciendo las primicias como hemos prometido a Dios. Pero ¿qué estamos esperando de Dios en las primicias? Que sí nos dé respuesta en las primicias, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque las pusimos desde inicio del año. Pero nosotros en el camino siempre vamos dejando todas las cosas de Dios porque le vemos poco interés. Por eso en esta hora nos interesaba muchísimo poder hablar de la madurez espiritual que necesitamos estar viviendo en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos donde la obra de tinieblas se está levantando por todos lados. Y nosotros, los hijos de Dios, somos los que debemos destruir toda obra de tinieblas. Para eso vino el Señor Jesucristo. Amén. Necesitamos ser personas maduras espiritualmente para podernos mover en ese propósito divino que Dios tiene para nosotros, alcanzar ese destino, disfrutar, ser plenos en todo lo que somos, y entonces el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo, nos respalde a todos, ¿sí o no? ¿Verdad? Vamos entendiendo ahí un poquito. Filipenses 3:8, ahí Pablo nos habla de que él entiende su nueva herencia y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, todo lo que era Pablo en el mundo lo tiene por pérdida. Cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra nos dice que somos nuevas criaturas, ¿sí o no? Claro, dentro del mundo ya nos formamos en una profesión, ya nos formamos en un trabajo, ya tenemos una familia formada, o si somos cristianos de cuna, qué padre, porque venimos con una línea y una voluntad perfecta de parte de Dios, ¿sí o no? Pero al final, lo que a Dios le interesa es que no te aferres a tu pasado, sino que puedas entender que eres una nueva criatura, y como nueva criatura tienes una nueva comisión, un encargo desde antes de la fundación del mundo. Se escribió para ti y para mí, pero necesitamos ser entendidos. Dice Pablo, dice: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para ganar a quién? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque yo no puedo hacer nada por mí misma o tú por ti mismo para tener la justicia que hoy tenemos. Si estamos revestidos del poder de Dios, ¿sí? ¿Lo entendemos? Tú y yo no hicimos nada, lo único que hicimos fue creer, ¿sí o no? Es decir, que nuestra fe es importante para poder disfrutar de nuestra herencia. Dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Dice, porque cuando Dios nos asigna a un lugar, tenemos que concluir nuestra asignación con gozo. Ahí les va, es parte del reino de justicia, paz y gozo. Entonces, el gozo es la fortaleza que Dios nos da
para todas las cosas. Ese es nuestro gozo. Por eso dice, que nada te robe tu gozo. Porque cuando venimos a Cristo y entendemos la salvación, si o no andamos contándoselo a medio mundo. Y andamos bien contentotes y no perdemos nuestro gozo, ¿sí o no? Pero pasa el primer problema y nos empezamos a derretir como mantequilla. Otra vez el Señor tiene que recoger todo y volvernos a formar, ¿sí o no? Pero el Señor lo que nos habla es de no perder el gozo, de que esa fortaleza que solo viene de Él, no la perdamos con nada, con nada. Así hayas perdido todo en la vida, así hayas perdido todo lo que el Señor te ha dado, como a Job, ¿verdad? Pero nos habla de no perder nuestro gozo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, cuando estamos en eso, tenemos una asignación correcta, entonces ya entendemos la identidad, entendemos que tenemos la nueva naturaleza de Cristo y que ahora portamos esa nueva naturaleza, ¿sí o no? Nuestra naturaleza vieja ya quedó cuando nos bautizamos en las aguas, ya quedó ahí, ya no cuenta. Entonces nosotros tenemos ahora y portamos la nueva naturaleza de Cristo, ¿amén? Ok, entonces necesitamos concluir correctamente de quién es nuestro Dios, porque si no concluimos qué es correcto, entonces vamos a pensar que una enfermedad nos puede acabar y no entendemos que Dios puede sanarnos de esa enfermedad, ¿sí o no? ¿Cuántos han recibido milagro de Dios en sanidad aquí en esta congregación? Amén, amén, amén. Hemos recibido sanidades, ¿sí o no? Entonces, muchas veces podemos sí morir de una enfermedad porque solo Dios tiene el control de nuestras vidas. Muchas veces no, Dios nos puede sanar 1 y 2 y 3 y 4 veces, ¿sí o no? Pero ¿qué tenemos que ser nosotros? Agradecidos con el Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Para poder qué? Para poder estar en esa autoridad, porque Él nos empodera. Dice que ahora estamos sentados en lugares celestiales. ¿Sí lo podemos ver? La palabra silla o la palabra sentado significa un lugar un trono, un lugar de poder, ¿sí? Muchas personas aquí o en el municipio o en nuestro gobierno tienen sillas de poder, ¿sí o no? Nuestro presidente de la República tiene una silla de poder, ¿sí o no? Dios lo puso ahí, Dios lo puso ahí. Que haga bien las cosas o no, si quiere entregar bien cuentas, ¿qué tiene que hacer? La voluntad de Dios, ¿sí o no? Si no hace bien sus cuentas, ¿qué va a pasar? Él le tendrá que entregar cuentas a Dios, ¿verdad? Pero Dios nos asigna a los hombres lugares y sillas de poder. Pero a sus hijos, los que creímos en Él, a todos ya nos tiene sentados en esas sillas de autoridad. ¿Amén? ¿Sí lo podemos entender? ¿Y para qué nos da ese poder? Para destruir toda obra del enemigo. Porque vivimos en un mundo espiritual gobernado por tinieblas. ¿Se imaginan esa parte? Por eso a veces la gente, cuando decimos, ¿por qué te dejas influir por el enemigo? ¿Por qué? Porque las tinieblas están en este mundo, a este mundo pertenecen. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a un reino de luz, ¿verdad? Entonces las tinieblas andan por cualquier lugar. Tú puedes escuchar su voz, claro, puede venirte a querer mover, pero tú decides si haces lo que escuchas o si haces lo que crees, ¿sí? Es muy importante. Entonces, ¿podemos ejecutar el poder que Dios nos ha dado? Claro que sí. Claro que podemos imponer manos y la gente puede sanar. Yo lo hago creyendo en el poder que Dios me ha dado. El resultado es de Dios, ¿verdad? Porque también muchas veces se requiere que la otra persona tenga fe. Y muchas veces no hay la fe suficiente. Por eso muchas veces aquí en Mateo nos dice que sea conforme a tu fe, ¿verdad? Es decir, que la fe que tengamos es la que nos va a llevar a obtener la respuesta y el resultado de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Ok, entonces ya entendimos que estamos empoderados en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Y no les da gusto? Amén.
están empoderados, estamos empoderados de un poder celestial. Ahora bien, ¿qué te hace no entender tu nueva posición? Ahí viene la clave, porque decimos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Entonces, ya entendemos que la justicia no vino por nosotros. Ahora sabemos que esa paz no la da Dios, ¿verdad? Y el gozo sabemos que no nos puede ser quitado, a menos que los ladrones del gozo tú les des oído y vengan a tu vida y te roben ese gozo. ¿Quieres saber cuáles son los ladrones del gozo? Ahí te va, la envidia. La envidia puede ser un ladrón del gozo. ¿Por qué? Porque no estás valorando ni dando gracias por lo que tienes y estás deseando lo que otros tienen, ¿sí? Eso puede ser algo que te robe el gozo, que no puedas entender hasta donde Dios te quiere llevar y que sin embargo tú puedas estar queriendo lo que otros tienen, ¿sí? La codicia es muy similar a la envidia. La comparación, cuando tú te comparas con otros, porque nosotros somos únicos. Dios nos dio una huella digital única. No hay nadie que tenga una huella digital igual que la tuya. Somos únicos, por tanto no nos podemos comparar, ¿ok? Cada quien tiene un lugar de asignación, tiene un destino glorioso, tiene un propósito o muchos que realizar en la vida que Dios le entregó. Por tanto, no podemos compararnos con otros, ¿ok? Por eso todos tenemos un llamado. Escuchábamos el canto, movernos en el llamado, no nos detengamos, porque de acuerdo en la medida en que nos movemos en el llamado, es la medida que Dios nos va a estar dando. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿sí o no? Queremos mucho, tenemos que ser fieles en lo poco, ¿amén? Entonces, la queja, ya les decía hace un ratito, la queja es parte de que nos roben el gozo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes queja, no tienes paz. Estás en contra de algo. ¿No te parece? Estás haciendo un juicio delante de Dios de que lo que te está pasando no es justo. Y le estás diciendo a Dios, injusto. Qué tremendo, ¿no? Pero ¿cuántas veces le hemos reclamado a Dios? ¿Y cuántas veces nos ponemos en posición de quejarnos? Y eso nos roba el gozo, porque son espíritus que nos roban el gozo, el enojo, la preocupación. ¿Cuántas veces andas preocupado o ansioso por las cosas, no? Porque a lo mejor Dios te prometió algo y tú, como no ves qué pasa, estás ansioso y empiezas a debilitar tu fe y empiezas a decaer en tu fe. Entonces no estás mostrando una madurez espiritual. Y el desánimo y la falta de enfoque te hace que te roben el gozo. Esos son los ladrones del gozo. Pero le doy gracias a Dios que en esta congregación y a todos los que nos ven a través de la audiencia, no nos dejaremos manipular por estos ladrones, ¿sí o no? ¿Amén? Los atamos en el nombre de Jesús y declaramos que toda la congregación, la casa de mi Padre, es libre de esos ladrones y no tienen parte ni suerte en nuestras vidas. Y aún a la audiencia que nos está viendo, son libres en el nombre de Cristo Jesús, y estos ladrones no podrán venir a su vida, porque ustedes conocen ahora dónde proviene su gozo. Proviene de la fortaleza de Dios, de lo que ya hizo Dios por nosotros. Por tanto, nadie nos puede robar nada. Amén. Amén. Entonces, cuando alguien tiene gozo, pues obviamente lo tiene que demostrar, ¿sí o no? Sí. O puedo decir que sí, yo tengo gozo, con mi cara hasta abajo, como los emoticons, ¿no? Los de hasta abajo. No, si yo tengo gozo, dice que la longanimidad va a hacer que mi gozo sea largo, perdurable, ¿sí? Entonces, si yo tengo gozo y entiendo que la fortaleza no proviene de mí, ¿voy a andar apachurrado? No. ¿Vas a andar con la cobija arrastrando? No. ¿Qué tienes que demostrarle? Mira, nada más para que te quede claro, el mundo espiritual lo ve todo,
todo, todo, todo, tanto los ángeles como los demonios, ¿sí? Entonces, si nosotros andamos encerrados en nuestra casa, que no queremos salir, que andamos en la depre, ¿sí o no? Hasta le damos un nombre corto, ¿sí o no? Andamos en la depre, no queremos hacer ciertas cosas, a veces no nos queremos ni bañar, ¿sí o no? Hablo en general para que no sientan que yo les estoy echando a ustedes, sino de aquí para allá, ¿sale? ¿Cuántas veces no te has visto al espejo y te sientes feo? La verdad, como dice el Señor Jesús, la neta, ¿sí o no? ¿Cuántas veces te ves al espejo y hoy dices, ay, no manches, hoy amanecí bien hinchado? Porque si tú te ves al espejo, te estás viendo con tus ojos naturales y te estás autocriticando, ¿verdad? Pero ¿quién te formó? Y Él te hizo hermoso, ¿sí o no? ¿Amén? Entonces, pues si amaneces un día hinchadito, ponte hielo, no pasa nada. Pero no te malvires, no te critiques, no te autocondenes, no traigas juicio a tu vida, porque eso no habla de una madurez espiritual. ¿Amén? Entonces, debemos hacer sonidos espirituales en el gozo. Cuando pasamos a alabar y a danzar, pero aplaudes así, ¿estás haciendo un ruido que escucha las tinieblas? ¿Lo escucho en los ángeles? Hemos escuchado, ¿verdad? Dice por ahí que imagínense que hay ángeles que tienen como ruedas de fuego. ¿Ustedes creen que porque deben de hacer un ruido estruendoso, no? Imagínense los querubines que guardaban el arca del pacto. Era, yo creo, algo increíble, porque el gozo se debe manifestar. El gozo no es algo que tú tengas por dentro y que nadie lo sepa. El gozo es algo que debemos manifestar. Por eso la madurez espiritual se nota como en el árbol. Hay árboles que dan frutos malos y hay árboles que dan frutos buenos. Incluso árboles a veces dan frutos malos y frutos muy buenos. O se dejan madurar demasiado y se echan a perder, ¿verdad? Entonces hay veces que solo tomamos los frutos maduros, ¿sí o no? ¿Cuántos hombres hay aquí que cuando ven a una chica muy guapa, si a poco no le dicen, ay, se cae de madura, ¿sí o no? Y los que no sean chismosos, porque sí dicen eso, ¿sí o no? O cuando ven a un hombre, ¿a poco no que dices, ay, este sí está bien maduro? Porque estamos hablando de lo que vemos, ¿no? Del cuerpo, que están hermosos, ¿sí o no? Así es la fruta, así es el fruto. Muchas veces hay frutos malos y muchas veces vemos los frutos buenos, ¿sí o no? Entonces nosotros, los que somos maduros espiritualmente, o sea, toda la congregación de la casa de mi padre, Ojo de Agua, todos somos maduros espiritualmente, la audiencia toda es madura espiritualmente, debemos hacer sonidos espirituales de nuestro gozo. ¿Cómo? Haciendo oraciones que produzcan, alabando con poder, que nuestra mente se alinee con nuestro cuerpo, que podamos hacer aplausos gloriosos, que podamos darle a Dios nuestras mejores alabanzas, nuestras mejores adoraciones, nuestras acciones propias. Debemos reflejar la madurez espiritual en todo lo que somos y en todo lo que tenemos. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? ¿Amén? ¿A poco no hay celostinos aquí? ¿No hay celostinos aquí? Gloria a Dios. Porque eso habla de que demostramos ser maduros espiritualmente, ¿sí o no? ¿Verdad? El gozo es como respondo en cada situación. Tengo gozo, es decir, tengo la fortaleza de Dios, ¿cómo voy a responder ante esta situación? Me voy a poner, sí, a veces el contener las lágrimas o el no contenerlas, no habla de que estás perdiendo tu gozo, sino cómo reaccionas, cómo tomas actitud, cómo decides correctamente ante una situación que está fuera de tu alcance y que solamente Dios la puede resolver, ¿sí o no? Ahí es cuando nosotros mostramos nuestra madurez espiritual, ¿ok? Entonces,
Ya vimos cuáles son los ladrones del gozo, ¿sí o no? Les voy a decir lo que dice en Salmos, no vamos ahí, pero yo se los voy a leer. El Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sí podemos ver nuevamente aquí la silla y que habla de que gente está sentada en lugares donde ellos determinan si la gente vive o si la gente muere. Eso es ser escarnecedores, ¿sí? Entonces aquí vemos que Dios habla de esas sillas, de esos lugares, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí hablamos en el canto de la delicia, ¿verdad? Que Jehová es nuestra delicia, nuestra porción. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Amén. Podemos ver un resultado de alguien maduro espiritualmente, que todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces necesitamos ser maduros espiritualmente. Amén. Lo podemos entender, está hablando a nuestra alma, a nuestro espíritu, que necesitamos ser gente madura espiritualmente. El hijo pródigo, ¿cuántos conocen del hijo pródigo? Lucas 15, 17. Cuentan la historia que el hijo se fue, se gastó la fortuna del padre, su herencia, y se gastó muchas cosas, ¿verdad? Y dice en el 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es su pensamiento de él, corto, limitado. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él se conformaba con ser siervo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, ¿qué estaba viendo? Desde Adán caímos todos en el pecado. Pero el padre estaba pensando, ¿cómo puedo hacerlos volver a mí, a todos mis hijos? Qué hermoso, ¿no? Y ahí pensó en ti y en mí. Y he aquí que estamos sentados en este lugar, en sillas de autoridad, y estamos desarrollando un puesto, ya sea el que sea. A lo mejor hoy son papás, a lo mejor unos son hijos. Así empezamos a desarrollar nuestras sillas de autoridad. Dependiendo cómo nos vamos desempeñando en la vida, es como Dios nos va a ir poniendo en lugares de autoridad. Amén. Ahí vamos bien. Muchos en sus trabajos tienen un lugar importante de autoridad. Hay que orar por sus lugares, hay que orar por ese trono que Dios les dio, que puedan ustedes realizar la voluntad del Padre para que ustedes sigan avanzando en esos lugares de autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Dice, y sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Al Padre no le importa cómo vengamos a Él. El Padre ya nos revistió de esa justicia. Él ya dio a su Hijo amado para que nosotros, con la fe que tenemos, lo recibamos en nuestros corazones como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora tenemos vestidos de justicia. Amén. Estamos teniendo un calzado nuevo, porque el Señor está enderezando nuestras veredas. Estamos caminando sus caminos, caminos que Él preparó para cada uno de nosotros. Y dice también que nos puso un anillo. Acuérdense que el anillo lo ocupaban los reyes para poner su autoridad. Es una señal o un símbolo de autoridad. Entonces a nosotros nos ha dado la autoridad el Padre, ¿verdad? Entonces el Padre corrió a sobreproteger al Hijo, así lo hizo con nosotros. Él nos sobreprotegió, Él nos ama, no importa lo que como hayamos venido o hayamos venido a Él,
Él ya nos perdonó, Él nos ha dejado libre de pecado. Por eso tomemos todo como basura, comencemos nuevo y todas las cosas podamos reflejar que tenemos una madurez espiritual. ¿Sí podemos entender esa parte? Cuando tienes gozo, estás ligado al entendimiento, tienes una vida transformada, caminas a la paternidad con la genética de Dios, realizas cosas que en tu vida habías pensado realizar, porque comienzas a tener una mente amplia, un entendimiento de quién es Dios, cosas sobrenaturales. Tu vida va de lo natural a lo sobrenatural. ¿Sí podemos entender esto? Todo depende de tu relación con Dios, que puedas concluir correctamente quién es Dios en tu vida. Y la iglesia opera a través de Cristo. Entonces, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, por tanto, nosotros podemos decir Abba Padre, ¿sí o no? ¿Nos vamos a dejar robar el gozo? Santiago nos dice que nos habla de la lengua, ¿sí o no? Que podemos crear grandes incendios, guerras o guerras, ¿cómo le llaman? Guerras mundiales por nuestra lengua, ¿sí o no? Entonces ahí les va. Santiago nos exhorta a que una persona con madurez espiritual va a poder controlar su lengua, ¿sí o no? ¿Sí? Necesitamos ser gente madura espiritualmente, que no traiga juicio ni a su propia vida ni a la vida de los demás, que podamos movernos en libertad en la gran familia de Dios y que podamos darnos cuenta dónde estamos sentados. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de, ¿qué dice? De su voluntad. Amén. Porque le dio la gana. Así de sencillo, así de sencillo. Y solo a ti te pertenece la oportunidad de decidir correctamente si quieres tener una madurez espiritual o si quieres ser un niño fluctuante que todavía necesite papilla, o decides caminar en una madurez espiritual entendiendo tu nueva posición. No necesitamos andar yendo a otro lado, regresar aquí y allá, o como muchas personas lo hacen, van a muchas iglesias y se regresan a la primera, o se regresan y ya no vienen, ¿sabes? Porque la palabra habla de permanecer. Un árbol, Dios cómo nos ve, ¿cómo te gustaría que Dios te viera? Como un árbol frondoso que da fruto en su tiempo y que todo lo que hace prospera. ¿No te gustaría que Dios te viera de esa manera? Necesitas buscar cómo es que tú quieres que Dios te vea, con qué plenitud quieres que Dios te vea. Hay 5 cosas que nos reflejan nuestra madurez, que ya la leímos ahí, pero también hay Santiago nos habla de cuidar la lengua, de que cuando pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, ¿sí o no? Le decimos, Señor, bendíceme, protégeme, cuídame, provéeme, todo es me, ¿sí o no? ¿Qué diferencia hay cuando tú buscas a Dios para decirle solo que lo amas? Para declararle tu amor. ¿Hay mucha diferencia en eso? Una persona con madurez espiritual, ya lo decía yo, que como aquí no hay celestinos, tú no vas a celar a tu esposo. ¿Por qué? Porque entiendes en su pleno amor, en la confianza, en que tú eres hija de Dios y que Dios te guarda, Dios te cuida. Así es con Dios. No necesitamos celar a Dios, necesitamos declararle nuestro amor y Dios va a responder por nosotros en cualquier circunstancia. Una persona con madurez espiritual refleja responsabilidad en lo que hacemos. ¿Somos hijos de Dios?
¿Pertenecemos a la casa de mi padre, ojo de agua? Van a decir que parezco disco rayado, ¿sí o no? ¿Llegamos puntuales a la cita? ¿Reflejamos madurez espiritual con eso? ¿Por qué no me contestan? Parecen regañados. ¿Cuándo reflejamos madurez espiritual? Cuando no importa que mi pastor me exhorte, yo tengo que permanecer. Cuando el Señor me exhorte con su palabra, yo tengo que permanecer. Tengo que ser como ese árbol. ¿Dónde fueron ustedes plantados? Aquí. Si no te gusta, es tu decisión de irte. Pero ¿qué cuentas le vas a dar al Señor de que andes desarraigado? Si Él te plantó aquí, ¿sí o no? Ya les mostré que hay lugar de asignación. Y el lugar de asignación hay que concretarlo. Es importante concretar el lugar de asignación. Entonces, ¿podemos cambiar por nosotros mismos nuestro lugar de plantación? Puede ser que sí, pero vas a padecer las malas decisiones, porque tú fuiste plantado en un lugar y si te quieres ir a otro, ¿no? O si Dios te mueve a otro, gloria a Dios, es porque tienes que ir completando un propósito. Ahí no habría problema. Pero si tú te vas porque andas buscando, porque no te gusta, porque la palabra es fuerte para ti, pues entonces vas a estar desarraigado. Y dice la palabra que si soy como árbol plantado junto a aguas de corriente, ¿qué va a pasar? Que todo lo que hago va a prosperar. ¿Sí o no? ¿No quieres que prospere todo lo que haces? Una persona madura espiritualmente busca la paz. Por tanto, siempre decimos que la paz del Señor a la que fuiste llamado esté en tu corazón. ¿Sí o no? ¿Vamos a estar de pleito? Necesitamos ser gente de paz. Por eso las bienaventuranzas nos hablan de los pacificadores, ¿verdad? Porque la paz es necesaria en el reino. Entonces, podemos entender hoy quiénes puedan disfrutar del reino, de esa justicia, de esa paz y de ese gozo. Amén. ¿Lo podemos ver? Ahora les voy a decir, la voluntad de Dios, ya vimos que por su puro afecto, por su pura voluntad, porque le dio la gana, estamos aquí, ¿sí o no? Amén. Y ahora nos rescató y nos vuelve a poner en lugar de autoridad. Por eso el otro hijo decía, padre, pero él se fue, él se gastó tu dinero, o sea, yo aquí he estado toda la vida. Pues sí, pero no has querido ocupar tu silla de autoridad, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos ver que llegan personas nuevas o personas que se meten mucho con Dios y que van creciendo espiritualmente, y los que tenemos mucho tiempo nos vamos quedando. ¿Por qué? Porque no tenemos una madurez espiritual y porque no queremos crecer. En la medida que tú puedes desempeñar tu destino, tu propósito y llegar hasta la meta, es en la medida que reflejes tu madurez espiritual. Amén. Es decir, que todas tus decisiones vayan de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora te voy a decir una cosita. En 3 de Juan nos dice, amado, yo deseo, ¿qué dice? Todos se saben ese versículo. Yo deseo, ¿qué dice? Que seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas. Está diciendo que su voluntad y el deseo de su corazón es que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿sí o no? ¿Y qué más te dice? Y que tengas salud, ¿sí o no? Así como ¿qué? Como prospera ¿qué? Tu alma. ¿En qué tiene que prosperar tu alma? En Cristo Jesús, en la palabra del Señor. Es decir, que la voluntad de Dios es que todos seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, pero nos pide algo a cambio. ¿Qué nos pide a cambio? Que seamos maduros espiritualmente, que tu alma prospere, que tu alma prospere, ¿sí? Nos pide que seamos maduros espiritualmente. ¿Lo podemos entender?
¿No quieres tomar ese versículo para ti? ¿No quieres entender que la voluntad de Dios es prosperarte en todas las cosas? ¿En dónde estás atorado? Ahí Dios te quiere prosperar. ¿Qué no ha podido venir a tu vida? Ahí Dios te quiere prosperar. Pero necesitamos ser prosperados. Amén. Si me pueden ayudar con un canto, por favor. Ahora bien, el cielo es nuestra cultura. Y para nosotros podernos mover en esa cultura de la cual hemos hablado, de la cultura de honor, necesitamos entender que la voluntad de Dios ya está hecha. Solo es que nosotros nos introduzcamos en esa voluntad. ¿Sí me la pescan? No es que yo force a Dios a hacer las cosas. Dios ya dijo lo que iba a hacer desde antes de la fundación del mundo. Nosotros necesitamos, como una sombrilla, meternos a esa cobertura. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, yo quiero que podamos cantar este canto, que nos pongamos de pie. Y me gustaría que los que tuvieron una sanidad se pudieran poner aquí adelante, no juntos, separaditos. Los que han recibido milagro de sanidad, por favor, aquí adelante, porque vamos a hacer algo muy hermoso, ¿sí? Los que han recibido sanidad, pónganse aquí, vamos a levantar nuestras manos en adoración y vamos a poner el canto. Si me ayudan, por favor, vamos a entonar este canto, ¿sí? Es muy importante, vamos a hacerlo con libertad. Necesitamos hacerlo con libertad y con gozo, con esa paz que nos caracteriza a los que somos maduros espiritualmente, y que Dios haga todas las cosas. Amén. Lisette, si te quieres hacer un poquito por acá para que pueda seguir pasando, exacto, hasta acá, ándale, y ahora sí ya se pueden acomodar aquí, se pueden expandir para que no estén tan juntos, si quieren, así como abrirse un poquito, exacto, sí, así está bien. Ustedes han recibido todo sanidad, ¿verdad? Vamos a levantar nuestras manos en adoración y vamos a cantar este canto, por favor. Trajo libertad y vida. Tu justicia nos acercó, la esperanza está en ti. Te principio y final, eres tú, Jesús, Cordero y el León, te adoramos, te adoramos, tu perfecto amor echó fuera
Levanta tus manos, iglesia, en señal de adoración. Porque el Señor, nuestro Dios, uno es nuestro Rey hermoso. Te amamos, Señor. Gracias, Dios. Levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz, iglesia. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos. Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho, y por lo que harás, y por lo que ya está escrito. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. No te vayas. Vamos a despedir la transmisión. Gracias. Somos Ministerios La Casa de mi Padre y aquí así adoramos a nuestro Rey. Que Dios les bendiga. Despedimos la transmisión, pero nos quedamos aquí. Amén. Amén.